¿Alguna vez has sentido que algo extraño te observa en un lugar donde nadie debería estar? Hoy te llevaré a conocer 10 historias sobrenaturales que ocurren en hoteles, moteles y casas antiguas en México, Estados Unidos y España. Historias reales, llenas de misterio y terror, que te harán dudar de lo que crees saber. Quédate hasta el final, porque cada relato es más escalofriante que el anterior, y puede que descubras que no estás solo cuando apagues la luz. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva aventura sobrenatural. Déjanos un comentario contándonos cuál historia te sorprendió más y comparte este vídeo con tus amigos que aman el misterio. Y, por supuesto, regálanos un like para apoyarnos y seguir creando contenido que te hará temblar. Historia 1. La voz que me llamaba por mi nombre desde el fondo del pozo en un pueblo de Oaxaca. Me llamo Daniel Flores. Tengo 27 años y trabajo como diseñador gráfico desde casa. Hace poco más de un año decidí mudarme temporalmente a una propiedad que perteneció a mi abuela, ubicada en un pueblo pequeño cerca de San Pedro Mixtepec, en Oaxaca. Ella había fallecido hacía varios años, y la casa había permanecido cerrada desde entonces. Cuando llegué, estaba cubierta de polvo, con los muebles tapados por sábanas viejas, pero estructuralmente aún era habitable. Mi plan era pasar un par de meses allí, aprovechar la tranquilidad para trabajar en algunos proyectos atrasados, y tal vez incluso restaurar un poco la vivienda para alquilarla después. No soy supersticioso ni religioso, así que cuando la vecina de al lado, una señora mayor llamada Doña Lidia, me advirtió con tono serio que no me acercara al pozo del patio trasero, simplemente sonreí y le agradecí su preocupación. Ella me miró en silencio por un largo rato, y antes de irse, murmuró algo que no entendí del todo. Algo como que la voz solo se calla cuando nadie la escucha. Al principio no le di importancia. El pozo, a simple vista, no tenía nada de especial. Estaba rodeado por una estructura de piedra antigua, con un cubo oxidado colgando de una cuerda. El agua ya no se usaba, claro. Nadie lo había tocado en décadas. Estaba cubierto por una tapa de madera, bastante podrida, y encima de eso, algunas piedras para mantenerla en su lugar. Durante los primeros días, el pozo fue solo un elemento más del paisaje en mi rutina. Trabajaba de día, cocinaba, hacía pequeñas reparaciones en la casa, y dormía temprano. Pero una noche, cerca de las 2 de la madrugada, me despertó algo. No fue un sonido fuerte ni una pesadilla. Fue mi nombre. Daniel. Así, claro, nítido. Como si alguien lo hubiese susurrado cerca de mi oído. Me incorporé en la cama con el corazón latiendo rápido. Revisé la casa, miré por las ventanas, incluso salí al porche con una linterna. Nada. Todo en silencio. Lo atribuí a una mezcla de sueño y paranoia. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez me despertó la misma voz, idéntica, como si viniera desde dentro de mi cabeza. O eso pensé, hasta que me di cuenta de que, en realidad, venía de fuera. Abrí la ventana con cuidado y escuché. El aire estaba quieto. Los grillos habían dejado de sonar. Entonces lo escuché de nuevo, más bajo, arrastrado. Daniel. Venía del patio. Me puse los zapatos y salí con la linterna encendida. El haz de luz barrió la tierra seca y las plantas altas que rodeaban el pozo. Cuando lo apunté directamente, creí ver que algo se movía, algo pequeño, como si una mano o una figura delgada se hubiera retirado hacia el interior. Me acerqué. No demasiado. Pero lo suficiente como para sentir que algo en el aire estaba mal. No era solo el olor a humedad que subía de las piedras. Era una especie de vibración en el pecho, un temblor interno, como si el cuerpo supiera lo que la mente se negaba a aceptar. Volví adentro sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Y no fue la última vez que escuché la voz. Durante las noches siguientes, comenzó a llamarme a la misma hora. Siempre mi nombre. A veces con tono suplicante. Otras, como una orden. A veces repetía, baja, estoy aquí, me dejaste, ayúdame, tú sabes. Intenté no salir más, pero la voz parecía crecer dentro de la casa. A veces salía del fregadero, otras desde el baño, incluso desde las paredes. Como si todo estuviera conectado al mismo origen.
El pozo. Una tarde, con el sol aún alto, decidí abrir la tapa. Necesitaba racionalizarlo. Comprobar que no había nada. Quité las piedras y levanté la madera con esfuerzo. Olía a tierra, a agua estancada, a algo viejo y encerrado. Me asomé con cuidado. La oscuridad era tan densa que ni la linterna lograba penetrarla del todo. Bajé el cubo por inercia, como un gesto simbólico. Tocó el agua con un ploc lejano. Lo subí. Vacío. Pero cuando terminé de enrollar la cuerda, noté que estaba húmeda. No de agua. De algo espeso. Como si alguien la hubiera sostenido. Como si algo se hubiera aferrado por un instante. Esa noche, dormí con la puerta del cuarto cerrada y una silla trabándola. Pero la voz volvió. Daniel, tú abriste. Era distinta. No solo me llamaba. Me acusaba. Como si mi acción hubiera roto algo. Y desde entonces, comenzaron a pasar otras cosas. La luz parpadeaba, aunque no había cortes en la zona. El espejo del baño se empañaba solo, aún sin vapor. Una noche encontré mis zapatos mojados, como si alguien los hubiera hundido en agua. La vecina, doña Lidia, me observaba desde su porche, pero ya no saludaba. Un día me crucé con ella en el camino de tierra y me dijo sin mirarme, no debiste escucharlo, ahora sabe que estás aquí. Y siguió caminando como si no me conociera. Una madrugada, el sonido fue distinto. No fue mi nombre. Fue una risa. ¿Lenta? Infantil. Como si alguien jugara allá abajo. Me asomé por la ventana y vi algo imposible, la cuerda del pozo se balanceaba sola, como si alguien estuviera trepando. Tomé una decisión, cerrar la tapa, sellarla, tapar el pozo con tierra si era necesario. Al día siguiente, comencé a trabajar en ello. Pero cuando salí con las herramientas, la cuerda ya no estaba. El cubo colgaba por dentro, pero no se veía el final. Como si hubiera sido jalado. Tapé el pozo como pude, aunque sentía que hacerlo solo empeoraba las cosas. Esa noche fue la peor. Me desperté a las 3:17, con la sensación de que había alguien parado a los pies de mi cama. No veía nada, pero sentía el peso. El colchón se hundía ligeramente. Y entonces lo escuché, ya no desde el pozo, ni desde las paredes, lo escuché dentro del cuarto. Ya no puedes taparme, Daniel, ya estoy contigo. Salí de la casa esa misma madrugada. No llevé maletas. No volví a entrar. Cerré todo con llave y la dejé tal como estaba. Me fui a Oaxaca capital, alquilé una habitación por meses. A veces me llaman del pueblo diciendo que se escucha una voz en el terreno, que hay luces por la noche. Nadie quiere entrar. Nadie se acerca. La propiedad sigue allí, cerrada, cubierta por maleza. Y el pozo ya no tiene tapa. Aunque yo juro haberlo sellado. La última vez que pasé por ahí, solo de paso, vi algo desde la carretera, una figura agachada junto al borde, como si escuchara algo desde dentro. No volví a mirar. No pienso volver. Pero cada tanto, cuando estoy solo, trabajando de noche, juro que escucho mi nombre en el zumbido de los aparatos, en la vibración de las paredes. Porque una vez que escuchas, él también te escucha a ti. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva aventura sobrenatural. Déjanos un comentario contándonos cuál historia te sorprendió más y comparte este vídeo con tus amigos que aman el misterio. Y, por supuesto, regálanos un like para apoyarnos y seguir creando contenido que te hará temblar. Historia 2. Vi a alguien caminando dentro del faro abandonado en Men, pero nadie debía estar allí. Me llamo Gabriel Torres, tengo 34 años y soy fotógrafo independiente. Desde hace más de una década viajo por distintos lugares buscando paisajes olvidados, edificios abandonados y rincones que la mayoría de la gente prefiere no mirar. Algunos lo llaman turismo oscuro, pero para mí es otra forma de capturar la belleza. Me especializo en arquitectura en ruinas y espacios que la naturaleza ha empezado a reclamar. Fue durante uno de esos viajes que terminé en una pequeña localidad costera al norte de Men, no muy lejos de la frontera con Canadá.
El sitio era tan remoto que no figuraba en los mapas turísticos. Lo descubrí en un foro de exploradores urbanos, donde alguien subió una foto borrosa de un faro blanco, desgastado por el salitre, con una nota que decía, cerrado desde los años 80. Nadie entra. Nadie debe entrar. Aquello me bastó para interesarme. Llegué un martes, a mediados de octubre. El aire ya estaba frío, húmedo, cargado de neblina. Me alojé en una cabaña sencilla, alquilada por una mujer mayor llamada Margaret, que vivía con su nieta. Cuando le pregunté sobre el faro, me miró de reojo y respondió con pocas palabras: a veces se ve una luz, pero nadie lo mantiene. Hace años que no hay guardián. Luego cambió de tema y no volvió a mencionarlo. Tomé mis cosas y esa misma tarde salí rumbo a la costa. El camino era estrecho, rodeado de pinos altos y tierra húmeda. No había señal en el móvil, y la única forma de orientarse era por las huellas de neumáticos anteriores. Finalmente, lo vi, una torre alta, solitaria, conectada a la costa por un pequeño sendero de piedras. La estructura estaba visiblemente dañada. Pintura desconchada, ventanas rotas, y en la base, una puerta metálica cubierta de óxido. Lo raro es que no estaba cerrada. La abrí con cuidado y entré. El aire olía a humedad rancia y a algo más, como aceite viejo o madera quemada. Tomé algunas fotos del interior, donde aún se conservaban restos de muebles, mapas náuticos rasgados y una escalera de caracol que subía hasta lo más alto. Cada paso crujía. El eco se multiplicaba en las paredes. Subí despacio, con la cámara colgando del cuello. Arriba, la sala de luz seguía en pie, aunque el lente principal había sido retirado. Desde ahí, la vista al océano era total. El mar parecía dormido bajo la neblina. Tomé varias fotos y cuando bajé, el sol ya se había ocultado. Mientras me alejaba, volteé por última vez y me pareció ver una figura en lo alto del faro, como si alguien me observara desde donde yo había estado. Pero estaba solo. Eso creí. Esa noche, mientras revisaba las fotos en la cabaña, noté algo que me heló la sangre. En una de las imágenes tomadas desde lo alto, justo en una de las esquinas del cristal roto, se veía un reflejo que no era mío. Alguien, o algo, parecía estar parado detrás de mí. Un rostro pálido, alargado, con ojos hundidos. Pensé que podía ser un juego de sombras, una ilusión óptica, algo explicable. Pero entonces vi otra cosa, en una toma del pasillo del primer piso, aparecía una sombra al final del corredor. Claramente una figura humana. No la había visto cuando estuve ahí. No había nadie. Volví al faro al día siguiente, esta vez al caer la noche. Quería grabar algunas tomas nocturnas, aprovechar la niebla y el silencio. Llevé mi cámara, una linterna potente y una grabadora de sonido que a veces uso para captar el ambiente. Entré con el mismo cuidado. Todo parecía igual. Pero algo estaba distinto. Había humedad en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Y en una de las paredes, donde antes solo había moho, ahora había una palabra escrita con algo oscuro: regresaste. No estaba cuando tomé las fotos el día anterior, estoy completamente seguro. Subí de nuevo, grabando cada rincón. En la sala de luz, dejé la grabadora encendida durante 10 minutos mientras tomaba algunas fotos del océano. Cuando bajé, no me percaté de nada extraño. Pero al regresar a la cabaña y revisar el audio, escuché claramente pasos. Pasos pesados que subían la escalera, pero yo no había escuchado nada mientras estaba allí. Después de los pasos, un susurro: Gabriel, así, como un murmullo ahogado entre paredes viejas. Mi nombre. Cerré la grabadora y la apagué de inmediato. No dormí esa noche. Me quedé mirando por la ventana, esperando ver alguna luz en la costa, pero todo permaneció en silencio. La tercera y última vez que fui, lo hice al amanecer. No pensaba quedarme mucho, solo necesitaba comprobar que no estaba perdiendo la cabeza. Caminé hasta el faro. La puerta seguía abierta, pero esta vez había marcas en el marco. Uñas. Como si alguien hubiera arañado el metal desde dentro. Entré solo hasta la base. La escalera estaba cubierta por una sustancia oscura, pegajosa. Olía a hierro.
como sangre vieja. Encendí la linterna y apunté hacia lo alto. Entonces lo vi. Una figura. Alguien bajaba lentamente. Paso por paso. No corrí. No pude. Me quedé paralizado. La figura era alta, delgada, con un rostro que no parecía del todo humano. Los ojos eran negros, y la piel, grisácea, como papel mojado. Y lo más perturbador, llevaba el mismo abrigo que yo había dejado colgado en la cabaña la noche anterior. Retrocedí sin mirar atrás, salí tropezando y corrí por el sendero hasta la costa. No volví a mirar al faro. No hasta llegar al auto. Al girarme, vi que en lo alto, en la sala de luz, una silueta seguía allí. Observándome. Como si siempre hubiera estado esperándome. Desde entonces, algo cambió. A veces, mientras camino por calles vacías, siento que alguien me sigue. Cuando abro mi archivo de fotos, hay imágenes que no recuerdo haber tomado. Algunas muestran habitaciones oscuras, escaleras húmedas, y lo peor, capturas desde lo alto del faro, como si alguien siguiera allí, tomando mi lugar. Nunca compartí esas fotos. Ni los audios. Me fui de Men al día siguiente. Volé directo a Madrid, donde ahora resido. Pero hay noches en que me despierto con el sonido de pasos metálicos, como si alguien subiera una escalera de caracol muy despacio. Y cuando me miro en el espejo, por un instante, siento que mi reflejo no es del todo mío. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva aventura sobrenatural. Déjanos un comentario contándonos cuál historia te sorprendió más y comparte este vídeo con tus amigos que aman el misterio. Y, por supuesto, regálanos un like para apoyarnos y seguir creando contenido que te hará temblar. Historia 3: me ofrecieron quedarme gratis en una hacienda de Guadalajara, pero debía seguir una sola regla. Me llamo Julián Navarro, tengo 36 años y trabajo como agente de bienes raíces especializado en propiedades históricas. Por mi oficio, he recorrido muchos lugares antiguos, casonas coloniales, conventos transformados en hoteles boutique, haciendas olvidadas en medio del campo. A veces, mi trabajo se parece más al de un explorador que al de un vendedor. Busco lugares que otros han descartado, estructuras que se mantienen en pie a pesar de los años, muros que aún susurran historias. Fue en una de esas búsquedas que conocí la Hacienda El Retiro, ubicada a unos 40 minutos de Guadalajara, en un municipio llamado Ixtlavacán del Río. El lugar no aparecía en plataformas comunes. Supe de él por un contacto que había trabajado con herencias abandonadas. Me dijo que la propiedad estaba en venta directa, sin intermediarios, pero que nadie quería tocarla. Fui a verla un lunes por la mañana. El acceso era por un camino de tierra cercado por árboles secos, y al final, entre neblina y polvo, apareció la silueta de la hacienda, una construcción amplia, de techos altos, con una torre al centro y arcos en la fachada. Había un aire extraño en el ambiente. No tanto por el silencio, sino por la sensación de que el tiempo allí no fluía como en el resto del mundo. Toqué la campana de hierro oxidado que colgaba en la entrada principal y me recibió un hombre alto, delgado, de unos 60 años. Se presentó como don Casimiro, el cuidador. Vestía una camisa blanca impecable y hablaba con un tono pausado, educado, pero distante. Me explicó que la propiedad había sido de una familia adinerada que desapareció durante los años 80. Literalmente. Una noche dejaron de contestar llamadas. Cuando las autoridades entraron, no encontraron ni rastros ni señales de violencia. Solo la casa perfectamente ordenada y vacía. Desde entonces, nadie vivía allí, salvo él. Me sorprendió que el lugar se mantuviera en tan buen estado. Casi parecía una casa museo, muebles cubiertos con sábanas blancas, retratos antiguos en las paredes, cortinas pesadas y alfombras intactas. Casimiro me ofreció quedarme una noche sin costo alguno para conocer la propiedad con calma. Me dijo que muchos interesados se retiraban al poco tiempo. Que era mejor vivirla antes de tomar cualquier decisión. Acepté sin dudar. Era una oportunidad única. Cuando me estaba instalando en una de las habitaciones del ala oeste, me dio una única indicación. Su voz fue firme por primera vez, durante la noche: no cruce al pasillo del ala este. Pase lo que pase, escuche lo que escuche,
no lo cruce. Pensé que era una regla extraña, pero quizás solo quería mantener esa zona cerrada por mantenimiento o seguridad. Le dije que no había problema. La primera parte del día fue tranquila. Caminé por los corredores, tomé fotografías, grabé algunas notas para mis informes. En la cocina aún había utensilios antiguos, y el comedor conservaba una vajilla completa sobre la mesa, como si alguien hubiera planeado volver pronto. Pero lo que más me inquietó fue la sala de música. Había un piano de cola con la tapa abierta, y sobre él, una partitura con una melodía que no conocía, Vals para los que se fueron. Me pareció un detalle curioso, aunque no le di importancia en ese momento. Cuando cayó la noche, el ambiente cambió. La temperatura bajó de forma repentina. Encendí una lámpara de queroseno que había en el cuarto, pues la luz eléctrica fallaba constantemente. Afuera, el viento soplaba fuerte, y los árboles hacían un sonido parecido al de una respiración profunda. Me recosté en la cama, revisando unas fotos en el celular, cuando lo escuché por primera vez. Un piano. Pensé que podía ser el viento o algún sonido de la estructura, pero la melodía era clara, definida. Era el mismo vals que vi en la partitura. Me levanté y salí al pasillo, guiado por el sonido. Pero cuando llegué a la sala de música, estaba vacía. La tapa del piano seguía abierta, pero las teclas inmóviles. Regresé al cuarto algo nervioso, recordando la advertencia de Casimiro. Intenté dormir, pero alrededor de la 1 de la madrugada, un ruido más fuerte me despertó. Esta vez, eran pasos. Lentos, arrastrados. Venían desde el ala este. Me levanté, abrí la puerta apenas unos centímetros y asomé la cabeza. Al fondo, donde comenzaba el pasillo prohibido, una luz muy tenue iluminaba la pared. Y entonces la vi. Una silueta. Una mujer. Caminaba lentamente, como flotando, con un vestido largo que arrastraba por el suelo. No podía verle la cara. Pero en cuanto me vio, se detuvo en seco. Y giró la cabeza hacia mí. La cerré de golpe y retrocedí. Mi corazón latía con violencia. Me repetía que no debía cruzar. Que tal vez era parte del encantor extraño del lugar, una especie de historia para espantar. Pero los pasos se acercaban. Escuché cómo crujía la madera, como algo golpeaba levemente las paredes. Me tapé con las cobijas como si eso pudiera protegerme. Eventualmente el sonido se desvaneció. Pero no dormí más. Al amanecer, salí decidido a irme. Casimiro me esperaba con café en el porche. Le conté lo que vi, esperando alguna explicación racional. Solo me miró y dijo, la casa aún cree que ellos van a volver. Todas las noches repite la espera. Por eso nadie debe cruzar ese pasillo. Quien entra, se queda esperando con ellos. Me congelé. Le pregunté si la mujer que vi era parte de esa familia. Me respondió con otra pregunta, ¿la vio entera, le vio el rostro? Le dije que no. Entonces asintió con gravedad y dijo, todavía está a salvo. Esa misma tarde, dejé la hacienda. Nunca volví. Pero días después, revisando las fotos, noté algo que me hizo sudar frío. En una de las imágenes del comedor, donde tomé una panorámica rápida al atardecer, se ve algo en el espejo del fondo. Una mujer parada detrás de mí. Piel pálida. Ojos vacíos. Rostro borroso. No estaba ahí cuando tomé la foto. Y lo peor es que no llevaba vestido largo, llevaba una camisa blanca igual a la mía. Como si el reflejo no fuera de ese momento, sino de algo por venir. No recomendé esa propiedad a ningún cliente. No por miedo a perder la venta, sino porque sé que algo en ese lugar sigue vivo. Algo que no entiende que el tiempo pasó. Que la gente ya no está. Que la música debe cesar. Y cada noche, cuando todo está en silencio, juro que a veces escucho un piano lejano, tocando el mismo vals. Como si alguien, desde algún rincón que no logro ubicar, aún esperara que cruce ese pasillo. Solo una vez. Solo un paso. Solo para no estar sola. Historia 4. El huésped que dormía con los ojos abiertos en la litera de arriba en un hostal de Seattle. Me llamo Rodrigo Méndez,
Tengo 29 años y soy de Valencia, España. El año pasado estuve viajando por la costa oeste de Estados Unidos, mochileando con un presupuesto limitado, durmiendo en hostales, estaciones y casas de desconocidos. No era la primera vez que viajaba solo, pero sí la primera vez que algo me siguió incluso después de dejar el lugar donde comenzó. Pasó en Seattle, en noviembre, cuando el frío ya era constante y las calles estaban cubiertas por una mezcla de lluvia, hojas y esa niebla baja que parece no irse nunca. Había llegado desde Portland esa tarde y reservé una cama en un hostal cerca del centro, en un edificio antiguo, de ladrillos oscuros y escaleras de madera que crujían incluso con el peso del aire. El hostal se llamaba Rainlighting, un nombre que parecía sacado de una novela triste. Tenía habitaciones compartidas, baños comunes, un salón con sofás rotos y una cocina que olía constantemente a sopa de sobre. Me asignaron la cama número 3 en la habitación 204, una litera de abajo. Cuando entré, ya había alguien acostado en la de arriba. No se movió, ni me miró, pero sabía que estaba despierto. Respiraba muy despacio, como midiendo cada inspiración. Subí la vista sin querer llamar la atención y lo vi. Era un hombre delgado, pálido, con el rostro vuelto hacia la pared, pero con los ojos completamente abiertos. No pestañeaba. Pensé que quizás estaba enfermo, o simplemente era raro. No era algo tan extraño en un hostal. Convivir con gente extraña es parte del paquete. Me duché, salí a cenar algo caliente y regresé unas horas después. La luz del cuarto estaba apagada, así que me metí directamente en la cama con cuidado. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo. No eran pasos ni voces. Era como si alguien murmurara muy cerca de mí, un sonido húmedo, como si alguien respirara con dificultad justo al borde de la cama. Pensé que podía ser el tipo de arriba. Tal vez tenía problemas para dormir, o algún tipo de apnea. Pero entonces algo me hizo abrir los ojos de golpe, un chasquido seco, como el sonido de un cuello moviéndose. Miré hacia arriba y vi la tabla inferior de la litera superior. Una sombra se proyectaba sobre ella. Una sombra que no era mía. Me quedé inmóvil por varios minutos. No me atreví a hablar. Eventualmente me quedé dormido por puro agotamiento. La mañana siguiente, cuando me levanté, él seguía ahí. En la misma posición. Ojos abiertos. Mirando la pared. Parecía no haber cambiado ni un milímetro. Me vestí y salí del cuarto sin hacer ruido. En recepción pregunté por él. Les describí su apariencia y pregunté si estaba bien. La chica del mostrador me miró raro y me dijo que no había nadie registrado en la cama de arriba. Que yo era el único en la habitación 204 esa noche. Le dije que eso era imposible, que claramente había alguien. Me acompañó hasta el cuarto, lo abrió con su llave maestra, y no había nadie. Solo mi mochila, la cama de arriba perfectamente tendida, y un frío anormal en el aire. Me quedé mudo. Ella me preguntó si tal vez había soñado. Me limité a asentir. Pasé el día caminando por la ciudad, tratando de convencerme de que había sido una mezcla de cansancio, frío y sugestión. Pero cuando regresé esa noche, mi cama tenía una marca. Como si alguien se hubiera sentado encima durante horas. Además, alguien había doblado cuidadosamente mi camiseta, la que dejé tirada sobre la mochila. Y lo peor fue que, sobre la almohada, encontré un pequeño papel, doblado en 4. Lo abrí con manos temblorosas. Solo tenía una frase escrita en letras torcidas: no duermas con la boca abierta. Fui directo a recepción. Pedí cambiar de cuarto, incluso ofrecí pagar más. Pero no tenían camas disponibles. Me ofrecieron una colchoneta en el salón común, entre mochilas y sofás. Acepté sin dudar. Dormí esa noche entre ronquidos y ruidos de la calle, pero por lo menos me sentía acompañado. Al día siguiente decidí que ya era suficiente. Hice el check-out y reservé una noche en un hotel barato más lejos del centro. Nada de literas, nada de cuartos compartidos. Quería dormir. Pero esa noche, en el hotel, ocurrió algo aún más extraño. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché un golpe suave en la pared detrás de mi cama.
Al principio pensé que era el huésped de al lado. Pero los golpes se repitieron, más fuertes, rítmicos. Me senté, encendí la lámpara, y vi algo que aún hoy no entiendo. En el espejo del armario, se reflejaba claramente la parte superior de una litera. No había ninguna litera en la habitación. Pero ahí estaba. Y encima, la silueta de un cuerpo acostado. Inmóvil. Mirando hacia abajo. Me levanté de golpe y fui hasta el espejo. Nada. Solo el reflejo de la habitación normal. Pero cuando me di la vuelta para volver a la cama, el espejo vibró ligeramente. Como si alguien del otro lado hubiera apoyado la frente contra él. Esa fue mi última noche en Seattle. Regresé a España con una sensación que no sé explicar. Revisé las fotos del viaje, y en una de las primeras que tomé al llegar al hostal, donde aparece la fachada del edificio, noté algo nuevo, una figura en una de las ventanas del segundo piso. Ojos abiertos. Ropa gris. La misma silueta que vi aquella noche en la litera de arriba. Me he alojado en decenas de hostales, he compartido cuarto con desconocidos de todos los tipos. Pero nunca nadie me miró dormir sin parpadear. Nunca nadie me dejó una advertencia. Y nunca nadie volvió a aparecer en un reflejo donde no debería haber nada. Ahora duermo con las luces encendidas. Y cada vez que me acuesto, reviso 2 veces debajo de la cama. No porque espere encontrar algo, sino porque temo que un día no vea nada, pero igual escuche respirar justo encima de mí. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva aventura sobrenatural. Déjanos un comentario contándonos cuál historia te sorprendió más y comparte este vídeo con tus amigos que aman el misterio. Y, por supuesto, regálanos un like para apoyarnos y seguir creando contenido que te hará temblar. Historia 5. La mujer que se asomaba a mi ventana cada madrugada en un hotel rural de Asturias. Me llamo Elena Ruiz, tengo 31 años y soy escritora independiente. Busco lugares tranquilos para encontrar inspiración, y hace unos meses decidí pasar una temporada en Asturias, en un pequeño hotel rural que encontré por casualidad mientras navegaba en internet. El lugar se llama La Casona del Bosque, ubicado en un valle escondido entre montañas y frondosos árboles que casi no dejan pasar la luz del día. Llegué una tarde de finales de octubre, cuando la niebla comenzaba a caer y el silencio era casi absoluto. El hotel tenía un aire antiguo, con paredes de piedra, vigas de madera expuestas y muebles de estilo rústico, pero había algo en la atmósfera que no lograba definir del todo. Me asignaron una habitación en el segundo piso, con una ventana grande que daba hacia el bosque. La primera noche dormí bien, aunque sentí que el silencio era demasiado denso, casi como si la misma casa respirara conmigo. Pero a partir de la segunda madrugada todo cambió. Desperté de golpe al escuchar un ruido extraño, algo como un roce suave contra el cristal. Miré hacia la ventana y vi algo que hasta hoy me persigue en mis recuerdos. Allí estaba una mujer. Parada fuera, a apenas unos centímetros del vidrio, con el rostro parcialmente cubierto por un velo oscuro. Tenía los ojos grandes y fijos, oscuros como pozos sin fondo. No parpadeaba. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus cabellos largos se movían apenas con el viento frío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Cuando los abrí, ya no estaba. Me levanté para asegurarme de que la ventana estuviera bien cerrada, pero todo parecía en orden. Pensé que quizás había sido una alucinación o producto del cansancio. Sin embargo, la tercera madrugada volvió a suceder. Esta vez no solo se asomó, sino que permaneció varios minutos mirándome fijamente, sin decir palabra, sin moverse ni un solo parpadeo. Intenté llamar a recepción, pero no atendían en ese horario. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía romper el silencio del hotel. En las noches siguientes, la mujer volvió a aparecer a la misma hora, siempre en el mismo lugar, con la misma expresión inexpresiva. Empecé a notar otros detalles, sus manos eran extremadamente delgadas, casi huesudas, y parecía que no tenía sombra propia. La ventana, que al principio estaba fría al tacto, empezó a adquirir una temperatura extraña, casi helada, cada vez que ella se asomaba. Sentía que me observaba no solo con los ojos, sino con toda su presencia, como si pudiera ver dentro de mí,
leer mis pensamientos y emociones más ocultas. Una tarde decidí preguntar a los demás huéspedes y al personal sobre la historia del hotel. La respuesta fue siempre la misma: nadie había escuchado hablar de esa mujer ni de apariciones similares. Pero una señora que limpiaba las habitaciones me contó, en voz baja y casi susurrando, que hacía muchos años hubo una huésped que desapareció misteriosamente una noche. Nadie supo nunca qué le pasó, y la policía no encontró pistas. Se dijo que la mujer se sentía sola, triste, y que vagaba por el bosque antes de alojarse en el hotel. Algunos creían que nunca se había ido. Esa misma noche, decidí que debía enfrentar el miedo. Abrí la ventana con cuidado, dejando solo una rendija, y la esperé. Ella apareció, como siempre, pero esta vez intenté hablarle. Mi voz temblaba mientras le preguntaba quién era y qué quería. No hubo respuesta, solo la mirada fija y profunda que me atravesaba. Sin embargo, sentí un peso sobre mi pecho, una opresión que me impedía respirar con normalidad. El frío se intensificó hasta volverse insoportable, y escuché un susurro apenas audible, como un lamento lejano, que decía: no me dejes sola. Aterrada, cerré la ventana de golpe y me alejé. Esa noche no pude dormir. Pensaba en aquella mujer, en su tristeza infinita, en la soledad que la había atrapado y convertido en algo entre este mundo y el otro. Durante los días siguientes, me obsesioné con investigar la historia del hotel y el pueblo cercano. Descubrí que años atrás, una joven llamada Isabel había desaparecido sin dejar rastro durante una tormenta, justo cuando se hospedaba allí. Su familia nunca supo qué ocurrió, y algunos vecinos contaban que la última vez que la vieron, estaba caminando hacia el bosque, vestida con un vestido oscuro, los ojos fijos en algún punto lejano. La última noche que pasé en la casona del bosque, la mujer volvió a asomarse, pero esta vez su mirada era diferente. No había enojo ni indiferencia, sino una súplica silenciosa, una esperanza que me atravesó el alma. Sentí que me pedía algo que no podía dar, una compañía eterna, un alivio que solo alguien vivo podía ofrecer. Me despedí en silencio y cerré la ventana para no volver a abrirla jamás. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos en noches solitarias, puedo sentir su presencia al borde del cristal, recordándome que hay almas que no encuentran descanso, y que a veces, en el silencio de la madrugada, alguien está mirando, esperando que alguien más los vea también. Historia 6. Me pidieron no tocar la campana antigua en una posada de Michoacán, pero lo hice. Me llamo Alejandro Vargas, tengo 33 años y soy periodista. Desde hace años me dedico a investigar historias de lugares remotos, leyendas urbanas y secretos olvidados. Mi trabajo me ha llevado a muchos rincones de México, pero nada me preparó para lo que viví en una pequeña posada en Michoacán, a las afueras de un pueblo llamado Cuitzeo. El lugar, una antigua casona colonial transformada en posada, era famoso entre los viajeros por su arquitectura y el aura misteriosa que lo rodeaba. Cuando llegué, el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas, y la posada lucía imponente, con sus paredes de adobe, balcones de hierro forjado y un patio central donde crecía una higuera enorme. Al registrarme, la señora que atendía, una mujer mayor llamada Doña Teresa, me advirtió con voz seria y algo temerosa: hay una campana antigua aquí, en la entrada del patio. Nadie debe tocarla después de la puesta del sol. Es una regla que tenemos desde hace generaciones. Yo, escéptico y curioso, pregunté por qué, pero ella se limitó a decir que era mejor no saberlo y que respetara la tradición. Acepté por respeto, aunque mi mente ya estaba llena de preguntas. Durante el día, exploré la posada, tomé fotos de los arcos, de las fuentes y de los muebles antiguos. El ambiente era tranquilo, casi silencioso, salvo por el canto lejano de los pájaros y el rumor del viento entre las hojas. Cuando llegó la noche, después de cenar, me quedé sentado en el patio, admirando el cielo estrellado. La campana estaba justo al lado, colgada de una estructura de madera oscura. Era grande, de bronce, con inscripciones que parecían aztecas o purépechas. Su superficie estaba cubierta por el paso del tiempo, pero aún mostraba detalles que reflejaban un arte antiguo, casi olvidado. La tentación creció dentro de mí. A pesar de la advertencia de Doña Teresa, sentí que debía tocarla, que quizá desentrañaría algún misterio o despertaría algo dormido. Finalmente, cuando todos los demás huéspedes ya se habían retirado a sus habitaciones y el silencio se había apoderado del lugar, me levanté y me acerqué a la campana.
Extendí la mano lentamente, mis dedos rozaron el metal frío y rugoso. Cerré los ojos y la golpeé con la vara que colgaba a su lado. El sonido fue profundo, resonante, como un grito ahogado que recorrió el patio y se perdió en la noche. Instantáneamente, el aire cambió. Se volvió pesado, denso, y una corriente fría me atravesó desde los pies hasta la cabeza. De repente, escuché un susurro. Un murmullo apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Por qué me despiertas?, decía una voz quebrada, femenina y antigua. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. La posada parecía igual, pero el ambiente había cambiado. Sentí una presencia oscura, invisible, como una sombra que se acercaba sin hacer ruido. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Traté de alejarme, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. El susurro se volvió más intenso, transformándose en un lamento desgarrador que helaba la sangre. Vi entonces una figura emerger entre la penumbra del patio. Era una mujer vestida con un vestido blanco antiguo, cubierto de manchas oscuras que parecían sangre seca. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos vacíos parecían perforar mi alma. No emitía sonido, pero su mirada transmitía un dolor inmenso, una tristeza que atravesaba el tiempo. El aire olía a humedad y tierra removida, como si estuviera en un cementerio. Quise gritar, pero no pude. La figura avanzó hacia mí lentamente, flotando apenas sobre el suelo, y extendió una mano hacia mi pecho. En ese instante, un frío insoportable me paralizó. Sentí que algo intentaba entrar en mi cuerpo, apoderarse de mi voluntad. Luché con todas mis fuerzas para apartarla, y cuando logré dar un paso atrás, la figura desapareció en un suspiro. El silencio volvió al patio, pero el miedo quedó impregnado en cada rincón. Corrí hacia la recepción, donde doña Teresa me esperaba con una expresión grave. Me dijo que había violado una regla ancestral, que la campana era un sello, un guardián que mantenía encerrado un espíritu atormentado. Que al tocarla, había roto la barrera y liberado una presencia que no debía despertar. Pasé la noche en vela, sintiendo ojos invisibles que me observaban desde las sombras. En el amanecer, doña Teresa me entregó un amuleto hecho con ramas de cedro y toldo de mezquite. Me dijo que lo llevara siempre conmigo y que debía dejar la posada cuanto antes. Salí sin mirar atrás, con la campana resonando aún en mis oídos. Desde entonces, he tenido pesadillas con esa mujer, con sus lamentos y su frío que parece envolverme incluso en días cálidos. No sé qué habría pasado si no hubiera respetado aquella advertencia. Lo único que sé es que hay lugares donde el pasado no quiere ser olvidado, y que hay campanas que no deben sonar porque despiertan lo que debería descansar para siempre. Historia 7. Cada huésped que se alojaba en la habitación 11 del hostal en Denver desaparecía sin dejar rastro. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 38 años y trabajo como investigador privado. A lo largo de mi carrera he enfrentado casos insólitos, pero ninguno tan desconcertante como el que me llevó al hostal La Estación, en Denver, Colorado. La historia comenzó cuando una colega me pidió ayuda para resolver un misterio que llevaba semanas atormentando al personal del lugar, desde hacía varios meses. Cualquier persona que se alojaba en la habitación 11 desaparecía sin dejar pista alguna. Ni llamadas, ni objetos personales, ni testigos. Simplemente, se esfumaban. Cuando llegué al hostal, un edificio antiguo de ladrillo rojo y ventanas altas, me llamó la atención la recepción pequeña y descuidada, y la ausencia de cámaras en los pasillos. La recepcionista, una mujer joven llamada Samantha, me relató con preocupación que la habitación 11 estaba reservada constantemente, pero que siempre terminaba vacía sin explicación. Me mostró el registro, al menos 5 huéspedes habían desaparecido en menos de 2 meses. Todos habían hecho el check-in normalmente, pero ninguno había hecho check-out ni se les volvió a ver. Decidí hospedarme yo mismo en la habitación 11 para entender qué sucedía. La puerta tenía un número desgastado, y al abrirla me encontré con un cuarto modesto, con paredes beige y una ventana que daba a un callejón oscuro. El mobiliario era simple, una cama individual, un armario viejo y un escritorio con un espejo que parecía demasiado antiguo para el resto del hotel. Noté un olor extraño, una mezcla de humedad y algo metálico, que me hizo fruncir el ceño. Esa primera noche, intenté dormir con normalidad,
pero a medianoche algo me despertó, un susurro leve, como voces distantes que se mezclaban con el viento. Miré hacia el espejo y vi, reflejado, a un hombre de espaldas, con ropa antigua, parado justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté encender la lámpara, pero el interruptor no funcionó. La habitación quedó en completa oscuridad. Mi respiración se aceleró, y el susurro se convirtió en una voz profunda que decía, «No te quedes». Al día siguiente, en recepción, comenté lo que había vivido. Samantha me contó que antes del hostal, el edificio había sido una clínica psiquiátrica clausurada hace décadas, y que la habitación 11 era donde encerraban a los pacientes más peligrosos. La leyenda decía que algunos nunca salieron. Me pareció una historia perfecta para espantar turistas, pero decidí investigar más. La segunda noche, mientras tomaba notas y grababa audio, escuché un golpe seco en la pared. Volteé y noté que el espejo antiguo reflejaba algo que no estaba en la habitación, un corredor oscuro y largo, lleno de puertas cerradas. Seguí mirando, y vi sombras moviéndose entre esas puertas. Intenté tocar el espejo, pero sentí una resistencia fría, como si la superficie fuera un portal. Entonces escuché un grito ahogado que me heló la sangre. Decidí salir, pero la puerta estaba cerrada con llave. No respondía. Sentí que el cuarto se hacía más pequeño, y las sombras se acercaban. En ese momento, vi mi reflejo cambiar, mis ojos se volvieron negros y mi rostro se deformó en una mueca de terror. Empecé a gritar, golpeé la puerta con fuerza, hasta que alguien del personal abrió y me sacó. Corrí escaleras abajo, sin mirar atrás. Desde entonces, la habitación 11 quedó clausurada y sellada. Nadie volvió a entrar. Pero la policía nunca encontró explicación ni pistas sobre las desapariciones. Y en las noches silenciosas, el personal del hostal asegura escuchar susurros y pasos en el pasillo de esa habitación, como si los que se fueron aún caminaran, atrapados entre espejos y sombras, esperando una puerta que nunca se abrirá. Historia 8. Lo que grabé al revisar la cámara nocturna en un Airbnb de Sevilla me sigue perturbando. Me llamo Daniel Pérez, tengo 34 años y soy fotógrafo freelance. Hace unos meses viajé a Sevilla para cubrir una serie de eventos culturales y aproveché para alojarme en un Airbnb en el barrio de Triana, famoso por sus callejuelas y ambiente nocturno. La casa era un antiguo edificio restaurado, con techos altos, azulejos pintados y vigas de madera expuestas. Me gustó mucho la mezcla entre lo histórico y lo moderno. Por precaución y para documentar mi trabajo, instalé una cámara de seguridad pequeña en la sala, con visión nocturna, para grabar mientras dormía y así proteger mis equipos. Las primeras noches fueron tranquilas, sin nada fuera de lo común. Sin embargo, una madrugada, al revisar el vídeo, noté algo extraño. En la pantalla, se veía la sala iluminada por la luz tenue de la luna que entraba por las ventanas, pero hacia las 3 de la mañana apareció una figura. Al principio solo una sombra borrosa, que lentamente tomó forma humana. Era una persona, o al menos parecía serlo, porque sus movimientos eran antinaturales, casi flotando en el aire, sin tocar el suelo. Caminaba despacio, con una ropa vieja y raída, y se detenía frente a la cámara como si supiera que la estaba viendo. No tenía rostro definido, solo una masa oscura donde deberían estar los ojos. Me sentí inquieto, pero intenté racionalizarlo, tal vez era un reflejo, una ilusión provocada por las luces de la calle. Pero luego vi que la figura comenzó a caminar hacia mí, como atravesando la sala, y en un momento se acercó tanto que pareció mirar directamente al lente. Entonces, un suspiro largo y frío pareció salir de los altavoces de la cámara. Apagué el vídeo y me quedé mirando la pantalla, sin poder creer lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Volví a revisar el vídeo varias veces y noté detalles que antes no había percibido. Un leve temblor en la imagen cuando la figura aparecía, un olor a humedad que parecía impregnarse en el aire de la grabación. Al día siguiente pregunté al anfitrión si alguien había tenido experiencias extrañas en la casa. Me dijo que la antigua dueña había fallecido allí y que algunos huéspedes habían comentado ruidos extraños o sentir presencias, pero nunca le dieron importancia. Durante los días siguientes, la figura volvió a aparecer en la grabación, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Era siempre la misma silueta,
haciendo movimientos sutiles pero inquietantes, mirar fijamente la cámara, caminar de un lado a otro, o simplemente quedarse inmóvil en un rincón. Empecé a sentir que me observaba incluso cuando no estaba viendo las grabaciones. La atmósfera en la casa se volvió opresiva, como si algo invisible pesara en cada rincón. A veces sentía un frío intenso, otras veces, escuchaba susurros tan bajos que apenas podía distinguir palabras. Una noche, decidí colocar la cámara en mi habitación, apuntando hacia la puerta. Grabé durante toda la noche y al revisar el vídeo, vi algo que me paralizó. La puerta se abrió lentamente sin que nadie estuviera cerca, y la figura apareció, entrando en el cuarto con pasos silenciosos. Se acercó a la cama y por un momento, sentí una presencia tan fuerte que parecía querer absorber mi alma. Apagué el vídeo y apagué las luces. Me tapé con la sábana, temblando. Al día siguiente, busqué información sobre la dueña anterior y descubrí que había muerto en circunstancias trágicas, sola y sin ser encontrada por días. Se rumoreaba que su espíritu nunca abandonó la casa, atrapado en una espera eterna. Sentí que mi cámara había capturado no solo una imagen, sino un fragmento de esa presencia. Cuando me fui de Sevilla, dejé la cámara y el Airbnb atrás, pero no pude borrar lo que vi. A veces, en la oscuridad, siento que alguien me está mirando, y sé que, en algún lugar, una sombra sin rostro sigue caminando, atrapada entre las paredes, esperando ser vista nuevamente. Historia 9. La niña que me pedía ayuda desde dentro del espejo en una cabaña de Colorado. Me llamo Andrés López, tengo 27 años y soy un apasionado de la naturaleza y la fotografía. Hace unos meses, decidí escapar del bullicio de la ciudad y alquilar una cabaña remota en las montañas de Colorado, buscando tranquilidad y un espacio para desconectarme y trabajar en mis proyectos. La cabaña era antigua, construida con troncos y piedra, rodeada de árboles gigantescos y con una chimenea que prometía noches cálidas frente al fuego. El dueño, un hombre mayor llamado Tomás, me advirtió que la cabaña tenía algunos objetos viejos, pero nada que causara molestias. Acepté sin problema. La primera noche, mientras exploraba la casa, encontré un gran espejo enmarcado en madera oscura, colgado en el pasillo que conectaba las habitaciones. Me llamó la atención porque parecía demasiado antiguo para el resto de la decoración, y al mirarlo, sentí una sensación extraña, como si algo me estuviera observando a mí también. Pensé que era solo mi imaginación y continué con mi rutina. Al caer la noche, me acosté y justo antes de apagar la luz, observé algo que me dejó sin aliento. En el reflejo del espejo, vi a una niña pequeña, de unos 6 o 7 años, vestida con ropa antigua. Su cabello largo y oscuro caía en ondas desordenadas, y tenía los ojos grandes y suplicantes. Pero no estaba en la habitación, no había nadie allí. Solo su figura en el espejo, mirándome fijamente. Parpadeé, y desapareció. Las noches siguientes se repitió la misma escena. Cada vez que miraba el espejo, la niña aparecía y me pedía ayuda con una voz apenas audible, casi un susurro: «Ayúdame, por favor». Intenté responderle, preguntarle qué necesitaba, pero no obtenía respuesta clara, solo un llanto contenido que helaba la sangre. Sentí que su tristeza y miedo llenaban el aire, como si su alma estuviera atrapada dentro de ese cristal. Decidí investigar la historia de la cabaña y el espejo. Tomás me contó que hacía décadas, una familia vivía allí y que la niña, llamada Sofía, desapareció misteriosamente una noche de invierno. Buscaron por todas partes, pero nunca la encontraron. Algunos decían que se había perdido en el bosque, otros que había muerto y su espíritu nunca pudo salir de la casa. Desde entonces, la cabaña había cambiado de dueños varias veces, y muchos reportaban presencias extrañas y objetos que se movían solos. Una madrugada, decidí enfrentar el misterio. Me paré frente al espejo y le hablé a la niña, prometiéndole que haría todo lo posible para ayudarla. En ese momento, el reflejo empezó a distorsionarse, y la imagen de Sofía lloró con fuerza, como si liberara años de angustia contenida. La temperatura bajó abruptamente, y sentí un viento helado que parecía recorrer toda la casa. De repente, la niña me señaló con insistencia un rincón oscuro del pasillo, donde nunca había prestado atención. Al acercarme, encontré una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Con esfuerzo, logré abrirla y descubrí un pequeño compartimento subterráneo, lleno de objetos antiguos, juguetes rotos, una manta manchada, y un diario con páginas amarillentas.
Al leerlo, comprendí que Sofía había quedado atrapada en ese lugar, quizás por accidente o por alguien que quiso ocultarla. Sentí una mezcla de tristeza y urgencia. Saqué los objetos y los puse en la luz, como un pequeño acto de liberación. Esa noche, al mirar el espejo, la niña apareció una última vez, esta vez con una sonrisa tenue y agradecida, antes de desvanecerse para siempre. Desde entonces, la cabaña se siente diferente, más ligera. Pero cada vez que paso frente a un espejo, recuerdo a aquella niña atrapada en un reflejo, y como a veces, las sombras más oscuras buscan solo una mano amiga para salir. Historia 10. La habitación 209 del motel en Sonora aparecía en el sistema, pero no existía en el edificio. Me llamo Javier Torres, tengo 35 años y trabajo como técnico en sistemas de seguridad para hoteles y moteles en México. Hace poco me enviaron a un motel en Sonora para instalar un nuevo sistema de registro digital y cámaras de vigilancia. Cuando revisé el listado de habitaciones en el sistema antiguo, noté algo extraño. Aparecía una habitación 209, con registros de huéspedes y movimientos recientes, pero en el edificio solo había 2 pisos y las habitaciones terminaban en el 208. La 209 no existía físicamente. Pensé que era un error de digitación o un fallo del sistema, pero me pidieron investigar porque el gerente estaba preocupado por esas reservas fantasma. Llegué al motel al atardecer. El lugar estaba en medio del desierto, aislado, rodeado de cactus y un viento seco que levantaba polvo. El edificio era viejo, con paredes de concreto y un pasillo central que conectaba las habitaciones. Empecé a revisar cada puerta, desde la 101 hasta la 208, y confirmé que no había ninguna puerta con el número 209. Me pregunté entonces dónde podía estar esa habitación registrada en el sistema. Decidí hacer una prueba, entré al sistema y activé la cámara que, según el software, debería estar ubicada en el pasillo frente a la habitación 209. Para mi sorpresa, la cámara mostraba un pasillo, oscuro y vacío, con una puerta al final que parecía desgastada, con pintura descascarada y un letrero que apenas se leía. No era parte del motel que conocía. Moví la cámara para acercar la imagen, y vi que la puerta estaba cerrada con una cadena oxidada. Intrigado, fui al pasillo físico donde supuestamente debía estar esa puerta, pero solo había una pared lisa. No había pasillo ni puerta. Sin embargo, el sistema seguía mostrando actividad constante en esa habitación 209, entradas y salidas de huéspedes que no se veían en las cámaras reales, luces que se encendían y apagaban, sonidos captados por los micrófonos instalados en el pasillo virtual. Al caer la noche, decidí quedarme en el motel para investigar más a fondo. Mientras revisaba las grabaciones de las cámaras nocturnas, noté algo inquietante. En la cámara fantasma, aparecía una silueta humana parada frente a esa puerta inexistente. La figura era alta, vestida con ropa antigua y con el rostro cubierto por sombras profundas. Cada vez que la miraba, sentía un peso en el pecho, como si algo oscuro y frío se posara sobre mí. Esa misma noche, escuché ruidos extraños provenientes del pasillo real, susurros ininteligibles, pasos lentos y arrastrados, y un golpeteo constante que parecía venir de la pared donde debería estar la habitación 209. Decidí tocar esa pared, y sentí una vibración sutil, como si algo estuviera al otro lado, tratando de comunicarse. A la medianoche, el sistema comenzó a mostrar una secuencia de eventos inquietantes. La luz de la habitación 209 se encendía sola. La puerta virtual se abría lentamente y la figura misteriosa entraba, desapareciendo poco después. Intenté apagar el sistema, pero no respondía. La figura apareció entonces en la cámara real del pasillo, pero al mirar hacia donde mostraba, solo había vacío y silencio. Pasaron las horas y sentí una presencia cada vez más cercana. Mi cuerpo se helaba y un miedo indescriptible me invadía. De pronto, la puerta del motel se abrió con un estruendo, como si alguien hubiera entrado sin ser visto. Miré hacia el pasillo donde la habitación 209 debía estar, y en la pared, una sombra oscura comenzó a formarse, tomando la forma de la figura que había visto en las cámaras. Sus ojos brillaban con un fuego negro y su boca emitía un susurro que decía, «No debiste verme». Intenté salir corriendo, pero la puerta principal estaba bloqueada. La sombra avanzaba lentamente hacia mí, absorbiendo la luz y el calor a su paso. Justo cuando sentí que me tocaba, desperté sudando y jadeando. Todo había sido un sueño, o eso creí.
Al día siguiente, hablé con el gerente y le mostré las grabaciones. Me dijo que desde que llegaron los registros de la habitación 209, varios empleados habían renunciado y que otros huéspedes contaban historias sobre una presencia invisible. Decidió cerrar el motel temporalmente para hacer una revisión. Cuando subí al segundo piso para confirmar que no existía la habitación, la pared donde debía estar la 209 tenía una mancha oscura, como una quemadura. Nunca supe qué era exactamente esa habitación 209, ni quién vivía en ella. Lo que sí sé es que hay lugares donde la realidad se mezcla con lo imposible, y que a veces, en la frontera entre lo visible y lo oculto, existen puertas que no deberíamos abrir jamás. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva aventura sobrenatural. Déjanos un comentario contándonos cuál historia te sorprendió más y comparte este vídeo con tus amigos que aman el misterio. Y, por supuesto, regálanos un like para apoyarnos y seguir creando contenido que te hará temblar.